brindándonos otra idea de delito, y ahora voy a volver sobre eso, sino que además reivindica un modo de acercarse a ese problema del delito que no es el de la matriz positivista del siglo XIX europeo, es un modo distinto. En materia de la noción de delito, Sutherland navegó a lo largo de su vida, se murió en 1951, Edwin Sutherland, escribió sin parar desde 1924 a 1951, durante 25 años, un montón de cosas, entre ellas 6 ediciones de ese libro, Principios de Criminología, cada una de ellas más compleja que la otra. En esto incluso, fíjense, Sutherland hace mímica de los grandes criminólogos positivistas. El hombre delincuente de César el Hombroso tuvo 5 ediciones, la última en 1909. Y cada una de esas ediciones, desde 1876 a 1909, son muy diferentes entre sí. De hecho, si alguien les dice que leyó El hombre delincuente, que es algo que en realidad incluye a la gente que habla sobre el Hombroso, sucede frecuentemente. La gente no lee El hombre delincuente. Ya sabemos lo que dice, entonces ya sabemos lo que dice y sabemos que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿para qué vamos a leer un libraco así? ¿No? Entonces no lo leemos. Y resulta que hay varias versiones del hombre delincuente. Dependiendo un poco de cuál leamos, nuestras críticas se van a estructurar de un modo de otro. Lo mismo pasa con Sociología Criminal de Enrico Ferri. Salió el primer libro, la primera edición en 1884, la última en 1929, el año en el que se murió, 5 ediciones. También un libro que cambia mucho a lo largo de la historia. Con Principios de Criminología de Edwin Sutherland también sucede lo mismo. Hoy vamos por la edición número 14. ¿No? Sutherland se murió en 1951. La última edición es del año 2006 y es hecha por los discípulos de los discípulos de los discípulos de Sutherland, ¿no? Es algo interesantísimo como ejemplo de longevidad. En Sutherland tenemos en primer lugar una definición del delito que busca reivindicar el principio de legalidad, en cierto sentido. El delito es lo que la ley dice que es. Si tomamos las primeras ediciones de Principio de Criminología, aparece esa noción en el centro de la escena. ¿Separándose de qué? De los esfuerzos esencializadores de los criminólogos positivistas. Tanto en la versión de Garofalo como la de Ferri, Sutherland pretende reivindicar una idea de que el delito es solo lo que la ley dice que es, como una especie de idea liberal. Tipo que le pone límites a qué podemos llamar delito y qué no es. Sin embargo, él mismo a lo largo de su trayectoria intelectual va a ir mutando su posición. Esa mutación está íntimamente ligada a algo que seguramente todos conocen, que es la investigación de Sutherland sobre el delito de los poderosos, que va a culminar en su libro en 1949, El delito del cuello blanco. Cuando leemos al Sutherland de los años 40, encontramos otra definición de lo que es. Porque justamente lo que Sutherland va a descubrir es que muchas cosas que los poderosos hacen y que producen graves daños sociales, la ley no las llama delito. La ley las llama infracciones administrativas o ilícitos civiles, e incluso a veces ni siquiera infracciones administrativas o ilícitos civiles. Pero producen graves vulneraciones a los intereses de las grandes mayorías. Y sin embargo no se llaman delito. Entonces, en la construcción de la noción de delito de cuello blanco, lo que Sutherland va a hacer es justamente reivindicar la necesidad de construir otro criterio para determinar qué es delito y qué no lo es. Un criterio que bastante primitivamente es el criterio del daño social. Es muy interesante porque en la criminología crítica contemporánea nosotros estamos discutiendo hoy a muchísimos intelectuales que un poco lo que hacen es volver a Sutherland, ¿no? Es decir, la criminología no debe ocuparse del delito, tal como la ley del delito, sino que debe ocuparse del daño social. Incluso algunos de esos intelectuales dicen, debemos abandonar la palabra criminología, debemos inventar otra palabra para hacer referencia a estos estudios sobre los daños sociales. Por ejemplo, la palabra semiología, semiología. En cierto sentido, todos esos esfuerzos son herederos del trabajo de Sutherland de la década del 40 y, bueno, desde mi punto de vista no dicen mucho más que lo que Sutherland había hecho en 1940, digámoslo así, en sustancia. Aunque uno tenga simpatía con ese esfuerzo, digamos, el pasaje teórico es simplemente el que Sutherland hizo. Esto nos abre un montón de problemas. ¿Quién demonios sabe cuáles son las cosas que producen graves daños sociales para el interés de las grandes mayorías? Además de Sutherland.
nos podemos poner de acuerdo rápidamente que hay cosas que producen graves daños sociales para los intereses de la gran mayoría. Por ejemplo, un golpe de Estado, ¿no? Pero, o una guerra peleada violando las reglas del derecho internacional. Pero luego hay un montón de otras cosas en las cuales el terreno se vuelve un poco más resbaladizo, más difícil. Pero bueno, voy a volver sobre eso más adelante. Entonces, en este recorrido podemos ver rápidamente cómo delito aparece como otro objeto. Pero encima aparece como un objeto connotado con definiciones que son muy distintas entre sí y que nos llevan a pensar en fronteras diferentes entre sí. El primer problema que se enfrenta ya una criminología que desborda la idea originaria del hombre delincuente y la abandona, que es que al colocar el problema del delito, se le brinda a eso que se llama delito unas fronteras que son terriblemente diferentes en las manos de distintas personas que tratan de fijar esas fronteras. Y por tanto los confines de lo que la criminología debería estudiar se vuelve algo extraordinariamente flexible. Segundo momento fundamental de desplazamiento. Desde los años 1960 en adelante, como muchos de ustedes saben, sobre todo quienes han estudiado criminología, pero incluso quienes han tenido un curso de grado de criminología en su formación en una facultad de Derecho, emergen, especialmente de vuelta en los Estados Unidos, un conjunto de intelectuales que reclaman la necesidad de desplazar el interés de eso que llamamos delito hacia las reacciones sociales que definen qué es delito y qué no lo es. En síntesis, el delito es el producto de un proceso de definición que en los grupos sociales, que en los agregados sociales, que en las sociedades se produce. Un proceso de definición en el que están involucradas las relaciones de poder que atraviesan las sociedades en cada tiempo y en cada lugar. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo poder de definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando un grupo social define lo que es delito, crea el delito. La famosa frase de Howard Becker en su libro Outsiders de 1963, uno de los padres fundadores de este giro conceptual, ¿no? Howard Becker dice: los grupos sociales crean la desviación, ¿no? Su objeto de referencia no es tanto delito como desviación, ese concepto tan importante en la sociología estadounidense de mediados del siglo XX. Crean la desviación al definir una regla que establece qué es desviado y qué no lo es. Y crean la desviación al aplicar esa regla a un comportamiento en particular y a un individuo que ha llevado adelante ese comportamiento en particular, calificarlo como desviado y tratarlo como tal. Ese giro conceptual instala la idea de que, en realidad, más que mirar el delito, lo que debemos mirar son los procesos de definición de lo que el delito es. Este giro conceptual, producido por lo que vamos a comúnmente definir como el enfoque del etiquetamiento, labeling approach, ya desde fines de los 60 y comienzos de los 70, esta definición de esta tradición intelectual aparece claramente en los textos de lengua inglesa, instala fuertemente la búsqueda por comprender los procesos de la reacción social. Tanto los procesos de creación de una regla como los procesos de aplicación de una regla, que a su vez, ya como Howard Becker lo plantea en 1963 en su libro Outsiders, son dos procesos muy complejos y diferentes. Cuando Howard Becker quiere estudiar, en particular en ese libro, el problema de cómo uno deviene fumador de marihuana, y por tanto cómo uno produce desviaciones vinculadas a la tenencia del consumo de la marihuana en la sociedad estadounidense de fines de los 50 y comienzos de los 60, una de las cosas por las que se interesa es desde cuándo la marihuana se ilegalizó. O sea, desde cuándo la marihuana pasó a ser un objeto prohibido. Y eso, que es el proceso de creación de la regla, lo lleva a una investigación de carácter histórico, que no es algo que nosotros podamos entender mirando la actualidad de Howard Becker. O sea, en 1963 la marihuana está prohibida en todos los estados de la Unión y está prohibida a nivel federal. Cuando me pregunto cómo se creó la regla, tengo que ir hacia el pasado. Entonces eso impone un tipo de investigación muy particular. En cambio, cuando miro cómo se aplica la regla, miro hacia el presente. Miro lo que los policías y los fiscales hacen, pero también miro lo que los ciudadanos hacen cuando ven a alguien que vende marihuana o ven a alguien que fuma marihuana. Cómo se reconstruye esa definición de eso como desviado y qué tipo de acciones generan todos estos actores esa definición de eso como desviado y qué impacto tiene en la
vida de los individuos que son calificados como desviados de tiempo. La construcción de trayectorias desviadas, la construcción de aislamiento social, la construcción de exclusión social. Este momento fundamental en la historia del pensamiento sobre la desviación y el control social, sobre el delito y el control del delito, se formuló muchas veces como una especie de desplazamiento con una lógica de reemplazo. Esto no es tan claro en los textos de los pensadores del enfoque del etiquetamiento, hay que decirlo. Pero seguramente fue muy claro en la lectura de esos textos desde la década del 70 en adelante, en el nacimiento en los países del norte global de la criminología crítica. Entonces se construyó con una lógica de reemplazo. ¿Qué quiere decir eso? Al viejo objeto delito le reemplazamos otro objeto, que es la reacción social. Voy a volver sobre esto más adelante, pero por ejemplo en América Latina, una de las intelectuales cruciales en el nacimiento de un vocabulario crítico, los estudios sobre el delito y el control del delito, que ya falleció lamentablemente, que fue Lola Elizar de Castro, escribió en 1977 un libro que tiene un título que es muy sintomático. Se llama Criminología de la reacción social. Es un típico libro construido con una lógica de reemplazo. Antes nos ocupábamos del delito. Eso es lo que hacían los viejos criminólogos. Los nuevos criminólogos, que somos los criminólogos críticos, nos ocupamos de la reacción social frente a eso que llamamos delito. Entonces surgió toda una legión, no una, sino varias generaciones de criminólogos que no se ocupan del delito, sino que se ocupan de la reacción social frente al delito. Algunos de ellos, justamente por esta misma razón, empezaron a verse incomodados por llamarse a sí mismos criminólogos, aun cuando lo adjetivemos a eso con la expresión nuevos, radicales, críticos y via dicendo y otras formas. ¿Por qué se vieron incomodados? Porque la palabra criminología cargaba primero con la referencia al hombre delincuente y luego con la referencia al delito, con sus múltiples versiones, pero siempre la pregunta ¿por qué las personas cometen delito? Entonces, con este giro conceptual, toda una serie de intelectuales interpretaban que lo que se había dado era un cambio de paradigma. Entonces, que pasábamos a pensar de otro modo, en otros temas, en la reacción social frente al delito. La reacción social que etiqueta algo como delito y lo trata como tal. Y eso implicaba hacer otras cosas en términos de investigación, ¿no? Implicaba, entre otras cosas, investigar a gente como los fiscales, los jueces, los policías, los guardiacárceles, los directores de prisiones, los legisladores, los grupos de presión que inciden en los procesos legislativos, etc. Implicaba mirar hacia otro lugar, mirar a quienes ejercitan el poder de definir y cómo lo hacen. Entonces, de repente, en el campo este de estudios, apareció toda una serie de nuevos objetos ligados a la reacción social. De hecho, yo me gano la vida como criminólogo, así. Y en líneas generales yo casi nunca estudié el delito. Soy profesor de criminología, dirijo una maestría en criminología, escribo libros que tienen la palabra criminología en el título y no estudio mucho el delito. Porque soy más bien heredero, yo me formé en una tradición intelectual que es esa tradición del pensamiento crítico desde la década del 70 en adelante, que interpretó en gran medida esto como un desplazamiento, de un cambio de objeto, un reemplazo de objeto. Y por tanto soy hijo de la tradición a la cual me formé. Si estudié alguna vez el delito, estudié más bien el delito de los poderosos, el delito del Estado, que ya igual instala un problemón para la lógica de reemplazo. Cuando yo afirmo la lógica de reemplazo, es como una lógica que define un cambio de paradigma y por tanto habilita un nuevo tipo de campo de saber, tengo un problemón para seguir estudiando el delito de los poderosos, ¿no? Entonces es, como diría un viejo amigo también muerto que se llamaba Joe Young, es loco que haya una criminología crítica que abandone el delito de los poderosos, ¿no? Por lo menos es bastante loco. Voy a volver sobre esto más adelante. Objetos obviamente polémicos. Entonces, objetos. Es un campo de saber que de repente tuvo, no de repente, pasaron 100 años, pero en esos 100 años de su construcción
ha ido multiplicando sus objetos. Al multiplicar sus objetos, la criminología se ha vuelto un campo de saber polivalente y complejo. Y el escenario de debate de ese campo de saber polivalente y complejo es un escenario de debate difícil. ¿Por qué un escenario de debate difícil? Porque coexisten investigadores que trabajan sobre temas muy diferentes entre sí. Y lo hacen desde perspectivas muy diferentes entre sí. En algunos momentos el diálogo es posible, en algunos casos el diálogo es posible, en otros casos no. Digamos, es un campo de saber donde puede haber gente que esté en aquel rincón, no es para estigmatizarlos a ustedes, que, con las cuales yo no tengo ningún interés en hablar. No es el caso de ustedes, lo digo en general. En el campo de la criminología hay gente que está en rincones con los cuales yo no tengo ningún interés en hablar. Entonces, si yo voy al congreso de la American Society of Criminology o de la European Society of Criminology, los dos congresos de criminología más importantes en términos cuantitativos a nivel internacional, no voy a ir a las sesiones que organizan ellos. No sé de qué hablan, no me importa. Tengo una radical enemistad con ciertos participantes de mi campo de estudio. ¿Bien? Es un fenómeno que no pasa en todo escenario intelectual, en todo campo de saber. Es un rasgo muy característico del campo criminológico. Porque no estamos de acuerdo no solamente sobre lo que decimos sobre un problema concreto, no estamos de acuerdo sobre qué es la criminología ni para qué sirve. Estamos de acuerdo sobre las bases mismas del sentido que le atribuimos a esa palabra llamada criminología. Es un campo de saber complejo y polivalente, altamente conflictivo. Cuando digo complejo y polivalente, quiero decir que es un campo en el cual circulan discursos muy distintos entre sí, que se forman en matrices muy diferentes entre sí, con principios metodológicos y epistemológicos muy distintos entre sí, pero que además se refieren a objetos distintos. No solamente porque usan la misma palabra para definir cosas que son pensadas de un modo radicalmente distinto. Por ejemplo, el delito es lo que la ley dice que es, o el delito es el daño social ocasionado a las grandes mayorías, o el delito es la violación de los naturales sentimientos de piedad y probidad por un mensaje agregado humano con un cierto nivel de civilización, sino además porque hay gente que no estudia el delito, estudia otro objeto, estudia la reacción social frente al delito. Y encima, dentro de eso, hay gente que estudia la policía, hay gente que estudia la administración de justicia penal, hay gente que estudia las prisiones, hay gente que estudia el uso de los circuitos cerrados de televisión para la vigilancia del espacio público, hay gente que estudia la industria de la seguridad privada, hay gente que estudia a los oficiales de probation, hay gente que estudia a los trabajadores sociales que en programas de asistencia social buscan que los niños y los jóvenes crezcan fuera del delito, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un campo extraordinariamente polivalente y complejo porque sus objetos se volvieron polivalentes y complejos. Pero además porque la palabra criminología, que es la palabra que yo estoy usando para definir este campo, entre otras cosas porque soy profesor de criminología, pero digamos, la palabra criminología es una palabra que adquiere significados radicalmente distintos para distintos participantes en este mismo. Entonces, frente a eso, la apelación a la disciplina científica es como mínimo ridícula. No hay nada de disciplina científica atrás de la palabra criminología. Lo que hay es un escenario terriblemente complejo, terriblemente polivalente, extraordinariamente plural, marcado por intensos debates y en algunos casos por antagonismos de carácter irreductible. Eso es así, para bien o para mal, ¿se entiende? Si a uno le encantaría volver a la noción de disciplina científica del siglo XIX y lucharía por moldear a la criminología como una disciplina científica de acuerdo a las características que esa persona tenga en la cabeza, esta descripción puede ser una descripción un poco pesimista. Desde ese punto de vista puede ser algo, una descripción de algo donde no hay nada para celebrar, sino más bien lo que hay es, ¿no?, una pérdida, un déficit. A mí, en líneas generales, no me ocasiona ese tipo de reacción. No me ocasiona el tipo de reacción de pensar que perdimos algo al abandonar la idea de disciplina científica del siglo XIX para pensar la criminología.
más bien pienso todo lo contrario, que es un espacio de posibilidades. Eso no quiere decir que uno no reconozca la presencia de los antagonismos, y al reconocer la presencia de los antagonismos no dé cuenta de que existen enemistades radicales, y por tanto que en realidad no es que uno circule por todas las esferas de debate posible en este campo de saber complejo y polivalente, circula por algunos, cada uno arma su propio recorrido, pero en el armar ese propio recorrido la presencia de esta pluralidad de voces, digamos así, muchas veces es significativa para revisar tus propias posiciones. Tal vez eso no ocurra con aquellos que están allá, ¿se entiende? Con los que están en el rincón ese con el cual tenemos una enemistad radical. No va a ocurrir con ellos, pero sí puede ocurrir con ellos, que están más cerca del lugar a donde yo me encuentro, con los cuales podemos tener más puntos en común, más posibilidades de diálogo. Decir que la criminología no es una disciplina científica, sino que es un campo de saber complejo y polivalente, no le quita estatuto a la criminología. Sino simplemente lo que hace es reconocer un hecho que está allá afuera, las maneras en las cuales producimos conocimiento, y a partir de ese reconocimiento, de ese hecho, tratar de construir nuestras estrategias de la mejor manera posible, con el conocimiento que tenemos a la mano sobre ese campo y con las posibilidades que se nos abren. Esto tiene consecuencias prácticas terribles en cómo pensamos la producción de conocimiento. Y tiene también consecuencias en torno al nombre criminología. La palabra criminología, tal como yo la estoy usando, es una palabra que tiene un sentido liviano. ¿Se entiende? Uso la palabra criminología porque está ahí, porque está al alcance de la mano, porque además en muchos lugares no necesito generar toda una serie de cautelas una vez que la uso. ¿Se entiende? No necesito brindarle a la persona que me escucha toda una serie de aclaraciones, ¿no? Criminología, pero la criminología no del hombre delincuente, criminología, pero no la criminología de Garófalo, criminología, pero no la de... ¿Se entiende? Entonces un poco la utilizo porque es la palabra que está al alcance de la mano, pero si alguien se siente incómodo con esa palabra y quiere usar otra, para mí está perfecto. ¿Se entiende? Porque a mí lo que me interesa es entender lo que pasa allá afuera. No me interesa ponernos de acuerdo sobre cómo nominarnos a nosotros mismos. Es una especie de herida narcisista esta que acarrean los intelectuales que se mueven en este campo. Entonces, semiología, sociología del control social, sociología del control penal, sociología de la desviación, sociología de la... Vos definite como vos tengas ganas. Lo que importa es que nos sentemos a entender por qué en Sao Paulo hay 450 presos cada 100.000 habitantes. Me interesa discutir eso, ¿no? Luego lo demás es más secundario, siempre y cuando vos seas aquellos con los cuales puedo charlar, ¿no? Los que están sentados aquí, con los que tengo unos puentes que me permiten charlar. Esto tiene muchísimas implicaciones prácticas en la manera en la que hacemos criminología hoy, especialmente en un lugar como América Latina. ¿Por qué especialmente en un lugar como América Latina? Por eso mi pregunta a las colegas que estaban haciendo un posgrado en criminología, porque en realidad eso que llamamos criminología tiene un déficit de institucionalización en América Latina extraordinario. Hay muchos países en los cuales si uno quiere hacer un estudio de posgrado específicamente en algo llamado criminología, no importa luego qué tipo de criminología, no existe esa posibilidad. Hay muchísimos lugares en donde eso no existe en América Latina. Hay muchísimos lugares donde los estudiantes de grado no pueden tener un curso sobre las teorías acerca del problema del delito y el control del delito. Porque no hay. No lo hay en la facultad de Derecho, no lo hay en la facultad de Sociología, no lo hay en las facultades de Antropología. Entonces, es un escenario donde existe este déficit de institucionalización y donde existe además la incomodidad en torno a la palabra criminología. En Brasil eso es algo extraordinario. Yo vengo a veces a Brasil a conferencias organizadas por sociólogos y porque además de ser profesor de criminología soy profesor de sociología, o sea que por tanto tengo una pata de pertenencia también a en torno a esa
ficción, y muchas veces me sorprendo de la cantidad de incomodidades que genera la palabra criminología, ¿no? Y la asociación con un sentido terriblemente tradicional de la palabra criminología. Y lleva muchas veces a esos intelectuales que hacen cosas fantásticas. Yo creo que en Brasil, en el campo específicamente de la sociología, se están produciendo cosas extraordinariamente significativas para pensar la cuestión criminal. Voy a volver sobre eso más adelante. Lo lleva muchas veces a no dialogar con otro tipo de intelectuales que producen cosas también significativas sobre ese mismo conflicto. Entonces, no es solamente un problema de carácter teórico, es un problema que tiene implicaciones prácticas en la manera en la que producimos conocimiento. Desde hace mucho tiempo, yo, pero otra serie de intelectuales con los que yo me he formado y con los que trabajo, usamos una expresión que se llama, que es una expresión que en español tiene mucho sentido, tal vez tenga menos sentido en portugués, aunque también se utiliza en portugués, que es la expresión cuestión criminal. Para hacer referencia, en realidad es como una especie de, es una expresión que tiene varias funciones. La primera función es una función de identificarse con una cierta tradición intelectual. La Questione Criminale fue una revista que se fundó en el año 1975 en la ciudad de Bolonia, en Italia, y fue fundada por el naciente grupo de los criminólogos críticos italianos. Tuvo como directores a dos juristas, uno un jurista de derecho penal y otro un filósofo del derecho, que eran Franco Brícola y Alessandro Barata, respectivamente. Allí se nucleó un grupo de jóvenes intelectuales que luego son los grandes constructores de la criminología crítica en Italia, como Massimo Favarini, Dario Melossi, Giuseppe Buscocchi, etc. Entonces, la expresión cuestión criminal en italiano, y luego a partir de ahí su traducción en español, fue utilizada para hacer referencia a algo que, a mi juicio, tiene un componente importante, que es identificarse con la empresa crítica en el campo criminológico, a lo que de algún modo forma parte de mi ADN. Pero además es una expresión que trata de lidiar con el caso, con la cuestión de la polivalencia y la complejidad de este campo de estudios. Es decir que, y de algún modo eso ha sido rescatado recientemente, porque esta revista, La Questione Criminale, se cerró en 1979, duró solo 4 años. Y recientemente este mismo conjunto de intelectuales en Italia recreó esa revista con un título que es Studi su la Questione Criminale, ¿no? Estudios sobre la cuestión criminal. Y es una revista, esa expresión, Estudios sobre la cuestión criminal, se acerca bastante a mi manera de pensar la palabra criminología. Entonces, la cuestión criminal es un objeto complejo, o es en realidad una amalgama de objetos intervinculados, que tiene unos confines móviles, que están vinculados siempre al delito y al control del delito, pero que hace que la gente pueda entrar y salir de ese objeto con relativa facilidad. Para poner un ejemplo polémico, en América Latina en los últimos años el movimiento de mujeres, un sector muy importante del movimiento de mujeres, que luchaba por la igualdad y por destruir el patriarcado, decidió que un buen camino para luchar por la igualdad y destruir el patriarcado es usar el derecho penal. Y empezaron a reclamar cambios en el derecho penal. Cambios en las prácticas de la administración de justicia penal, pero también y sobre todo cambios en las leyes penales. Entonces tenemos en América Latina toda una ola de reformas legales fuertemente ligadas al movimiento de mujeres, como un sector del movimiento de mujeres, para ser más preciso, que reclama esos cambios legales y que adopta el lenguaje del delito y la pena como un mecanismo de lucha por la igualdad. Legislación sobre la violencia contra las mujeres, legislación sobre la trata de personas, especialmente la trata de mujeres con fines de explotación sexual, legislación sobre el femicidio, legislación sobre los abusos sexuales. 4 segmentos en los cuales las leyes penales en América Latina han cambiado mucho en los últimos 20 años, y una parte importante de estos cambios, aunque no la única, es la de estos actores que trabajan desde el movimiento de mujeres pujando por la producción de esos cambios. Independientemente de cómo evaluemos estos cambios, que están siempre signados por el incremento de la legitimidad.
independientemente de que consideremos que esos cambios son buenos o malos, hay un montón de gente que en América Latina estudia el movimiento de mujeres. Lo viene estudiando desde los años 70, tanto desde el mundo de la ciencia política como desde el mundo de la sociología. Hay numerosos investigadores que vienen trabajando sobre el movimiento de mujeres como un tipo de movimiento social específico en América Latina. Si yo quiero estudiar la interacción entre el movimiento de mujeres y la legislación penal, pongamos el caso, ¿no? Quiero entender la ley María da Peña en Brasil, tengo que ponerme a leer a los investigadores que han trabajado sobre el movimiento de mujeres. Tengo que entender cómo este actor fundamental en la producción de esos cambios en un momento determinado hizo incluir en su agenda el uso del derecho penal como un mecanismo para la producción de igualdad. ¿Qué combates se produjeron al interior del movimiento de mujeres? ¿Qué sectores ganaron? ¿Qué sectores perdieron? ¿Qué tipo de significado le dieron a esas luchas? ¿Y qué acciones se emprendieron para llevarlas adelante? Eso implica encontrarme y dialogar con gente que no estudia la cuestión criminal en sentido estricto. Pero yo no puedo entender la cuestión criminal sin encontrarme y dialogar con esa gente. Por lo tanto, las fronteras de mi campo son terriblemente porosas, flexibles. La noción de cuestión criminal reivindica eso. Reivindica un campo de objetos intervinculados de un modo bastante vago, que al mismo tiempo tiene fronteras porosas, que son flexibles, que se pueden atravesar y donde la gente puede entrar y salir. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que alguien que trabaja sobre el movimiento de mujeres un día puede escribir un muy buen artículo, luego hacer entrevistas con líderes del movimiento de mujeres sobre el problema de por qué la solución punitiva apareció dentro de la reivindicación del movimiento de mujeres en un lugar y en un tiempo determinado. Y yo, como investigador preocupado por la cuestión criminal, voy a leer ese artículo con mucho provecho y lo voy a usar para pensar mi problema. Para eso no le voy a reivindicar, no le voy a pedir a esa persona que se convierta a la criminología, ¿no? Como si hubiera una cosa a la cual convertirse. Lo que voy a simplemente es generar los puentes o los caminos para que ese diálogo sea posible. Entonces, cuando pensamos a la criminología de este modo, a mi juicio tenemos toda una serie de posibilidades, de cosas por ganar. Pero también, obviamente, nos inscribe en un campo que es muy difícil de historizar. ¿Se entiende? Porque de repente la criminología es un conjunto plural de discursos que tienen en común referirse más o menos a las mismas cosas, que además son muchas, y que agrupamos en esa cosa llamada cuestión criminal. Entonces, hacer una historia de los discursos sobre la cuestión criminal a lo largo de un periodo de tiempo más o menos prolongado se vuelve algo radicalmente difícil de hacer. Y de hecho, tenemos hoy muchos más puntos ciegos, muchas más cosas que no sabemos, que cosas de las que sí sabemos. Yo a lo largo de estos 3 días voy a navegar, por tanto, voy a navegar a través de discursos que son diferentes entre sí. Y aun cuando los días de mañana y pasado van a estar fuertemente focalizados en la actualidad, en el día de hoy voy a hacer un poco de tour hacia el pasado. Voy a mirar algunas cosas del pasado que a mi juicio son importantes para entender lo que pasa con la criminología en América Latina en el presente. La criminología es definida de este modo, no definida de otro. Entonces, de algún modo, este primer espacio, de una hora, fue más largo de lo que lo había pensado, pero digamos, este primer espacio era importante para crear esta especie de supuesto con el que yo voy a trabajar a lo largo de los 3 días, pero particularmente en el día de hoy, que es que cuando voy a hablar sobre producciones intelectuales vinculadas a algo llamado criminología, hablo sobre producciones intelectuales que definen la criminología de este modo. Si les parece, podemos hacer preguntas, comentarios. Hablé muy rápido. Díganme la verdad, en serio, sí. Se entiende todo. Todo el mundo habla español. Hacemos, si quieren, preguntas, comentarios y luego hacemos un breve recreo, no sé cómo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, claro. Si es que alguien tiene alguna pregunta.
professor. Acho que eles estão olhando para o final. Acho que nós podemos dar um intervalo então de 15 minutos e voltamos ao nosso.